mis amados hermanos, qué precioso, ¿verdad?, estos mandamientos. Mis amados hermanos y amigos, vemos, mis amados, que en todo tiempo siempre han habido leyes, estatutos y mandamientos, tanto en lo secular como en la vida espiritual. Sin embargo, quien instituyó las leyes en la tierra fue el Padre Eterno. Aleluya. Él fue el que instituyó todo. Por eso tenemos que obedecer a las leyes terrenales, ¿verdad? Hay unos que las distorsionan y eso, pero lo que nos corresponde a nosotros es orar por todos los que están en eminencia. Gloria a Dios. ¿Qué será eso? Gloria a Jesús. Bendito el Señor. Sí, mi hermano, como les decía, ¿verdad?, que nosotros tenemos que obedecer la ley de Dios en su totalidad. En su totalidad, después de aquí con los 10 mandamientos que el Señor nos ha dado, no solamente Él mandó 10 mandamientos. Existe una totalidad en la Biblia de 613 mandamientos que Dios nos dejó. Claro, los 10 mandamientos, ¿verdad?, son los principales, que son los que escribió, ¿verdad?, por medio de Moisés en las 2 tablas de piedra. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Este mensaje vamos a titularlo La ley de Dios y el nuevo pacto. La ley de Dios y el nuevo pacto. Mis amados hermanos y amigos, vemos cómo proclamó Dios su ley a su pueblo. Gloria a Dios. Dice: entonces Jehová os habló de en medio del fuego. Vosotros oísteis el sonido de sus palabras, pero aparte de oír su voz, no visteis ninguna imagen. Cuando Dios habló, el pueblo que estaba allí, ¿verdad?, en el desierto, ellos no vieron ninguna imagen, solamente escucharon la voz de Dios, porque en realidad si vemos a Dios, cualquiera que diga que ve a Dios y que lo llegara a ver, se muere. Gloria a Dios, porque a Dios todavía nosotros no lo hemos visto, ¿verdad? Pero sí creemos en Él, que son nosotros los gentiles. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Lo vieron por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero en nosotros solamente ellos escucharon la voz de en medio del fuego. Gloria a Dios. No vieron ninguna imagen, y eso lo dice en Deuteronomio capítulo 4 versículo 12. Y Él declaró su pacto, el cual os mandó poner por obra. Los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Gloria a Dios, que son los 10 mandamientos que acabamos de leer. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Este es el comienzo, ¿verdad? El comienzo de las leyes, los 10 mandamientos de la ley de Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, Santo de Israel. Cuando el pueblo de Dios estaba en Egipto, Él miró la aflicción de nuestros padres en Egipto. Gloria a Dios. Ellos vivieron en Egipto 430 años. Y ellos oraban. Y el Señor les escuchaba cuando ellos clamaban, ¿verdad?, hacia Él. Sin embargo, en el tiempo de Él fue cuando los sacó por medio de Moisés, aleluya, y Aarón, su hermano. Gloria a Dios. El clamor de ellos fue en el Mar Rojo. Hizo maravillas contra Faraón, y el Señor dividió desde el Mar Rojo delante de ellos y pasaron por él en seco. Y a los que les perseguían los echó en las profundidades como una piedra
echamos en el mar, ¿verdad? Y va a las profundidades como las aguas. Gloria a Dios. Él les mandó de día columna de nube, los guió por medio de la columna de nube, y en la noche les envió una columna de fuego. Gloria a Dios, para que se alumbraran por el camino donde ellos iban pasando. Pero ¿sabe qué, mis amados hermanos? Hoy en día, ¿quién es nuestra luz? Nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Él es el que nos guía. Amén. Y nos va dirigiendo al camino eterno. Gloria al Señor. Y sobre el monte Sinaí, el Padre descendió y habló con ellos desde el cielo. Gloria a Jesús. Y les dio juicios rectos, las leyes verdaderas y estatutos, y les dio mandamientos buenos, porque todo lo que viene del cielo, todo lo que viene de Dios es bueno siempre a favor de sus hijos. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea Dios. Él les mandó y les prescribió mandamientos, estatutos y leyes. Cuán importantes, mis hermanos, son estos 10 mandamientos. Aleluya. ¿Para qué? Para nuestra vida. Si nosotros andamos en obediencia al Señor, todo nos saldrá bien, mis amados hermanos, conforme al propósito de Él en nuestras vidas. Gloria a Dios. Él, en una oportunidad, el sabio Salomón dijo: la conclusión de todo el discurso oído es esto: teme a Dios y guarda sus mandamientos, pues esto es el todo del hombre. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Gloria a Dios, aleluya. De manera, mis amados hermanos, que la naturaleza de la ley de Dios ciertamente es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Romanos 7, 12. Pero, ¿qué muestra? Hay una pregunta aquí. ¿Qué muestra que los 10 mandamientos proclamados y escritos en el monte Sinaí son la ley de libertad para todos los cristianos? Mire lo que dice en el libro de Santiago capítulo 2, versículos 10 al 12. Mire lo que dice: porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un solo punto, sea hecho culpable de todo. Si él hace todos los mandamientos que Dios da, pero falla en un punto, es como que nada haya hecho. Se hace culpable de todo. Aleluya, gloria a Dios. Porque el que dijo, o sea Dios, no cometas adulterio, también dijo: no cometas homicidio. Y si no cometes adulterio, mi hermano, pero cometes homicidio, entonces te has hecho transgresión de la ley. Así hablar, así actuar, como quienes están a punto de ser juzgados por la ley de la libertad. Gloria a Dios. Porque, mis hermanos, una persona que dice conocer a Dios, sí, yo conozco a Dios, yo lo conozco, y dice que lo conoce, pero al mismo tiempo viola sus mandamientos. ¿Sé qué pasa? Se cataloga como un mentiroso. Un mentiroso. Porque como dice, hay un versículo que a mí me gusta mucho, que dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Gloria a Dios. Y esto, mi hermano, que dice que se cataloga mentiroso, un mentiroso, lo dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. Y si amamos verdaderamente a Dios,
mis hermanos, si amamos verdaderamente a Dios y a nuestros hermanos, en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, y es cuando verdaderamente amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 2. Si nosotros nos amamos unos a los otros, si usted ama a su hermano de esa manera, Dios está en usted y está en mí, y estamos obedeciendo, ¿verdad?, a los preceptos que Él nos da. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y no son gravosos, aleluya, ni molestos o pesados. Dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3, aleluya. Bendito sea Dios. Cuando recibimos, mis amados hermanos, y practicamos con gozo y con alegría los mandamientos de Dios, oiga bien, no con rezongo y a la fuerza y al empujón, no. Cuando recibimos y practicamos con gozo y alegría el mandamiento de Dios, ¿verdad? Así como Cristo guardó los mandamientos de su Padre. Tenemos que ser imitadores de Cristo. Gloria a Dios. En Juan capítulo 15, versículo 10, nos confirma, dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mí, en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Gloria a Dios. Y si profesamos andar en Cristo, debemos andar como Él anduvo. Usted dice que es cristiano, usted dice que sigue las leyes de Cristo. Ok, tenemos que imitarlo y tenemos que andar como Cristo anduvo aquí en la tierra. Gloria a Dios. Si usted quiere verificarlo, en el primer libro de Juan, capítulo 2, versículo 6. Vemos en la actualidad, mis hermanos, vemos que la actualidad de nuestro Señor Jesucristo hacia la ley fue, aleluya. Esto lo dijo Jesús, porque mucha gente cree que la ley es una cosa y que el nuevo pacto es otra. No, mis hermanos, no es así. Gloria a Dios. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley, dijo Jesús, la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplirla. Lo dice en Mateo capítulo 5, versículo 17. Es un versículo muy importante, mis hermanos. Que hay algunas Biblias que ese versículo lo ha borrado, lo ha desterrado de esa Biblia, ¿verdad? Tenemos que ser cuidadosos cuando nosotros escogemos, ¿verdad?, para comprar una Biblia. Ese versículo es bien importante. Gloria a Dios. Jesús no vino a abrogar la ley, sino que Él vino para que la ley se cumpliera. Te lean en su casa, en Mateo 5, versículo 17. Jesús enseñó con respecto a la estabilidad de la ley cuando dijo: de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo haya sido cumplido. Mateo capítulo 5, versículo 18. ¿Qué es lo que quiere decir aquí, mis hermanos? Lo que el Señor quiere explicar aquí es que cada letra de cada palabra del Antiguo Testamento es vital y será cumplida. Amén. Gloria a Dios. Ahí está. Es vital y se va a cumplir. Amén. Se va a cumplir, mis hermanos, será cumplida. Particularmente, Dios enseña con respecto a la conducta de los cristianos. Así es. Aleluya. Porque cualquiera que guarda todas
pero ofende en un solo punto, se ha hecho culpable de toda la ley. Aleluya. Lo dice en Santiago capítulo 2 versículo 10. ¿Cuál es el propósito de la ley y el propósito del evangelio? Se lo voy a decir ahora. El propósito de la ley es porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de él. Por las obras de la ley. Pues por medio de la ley viene el reconocimiento del pecado. Romanos capítulo 3 versículo 20. Es bien importante anotar todos estos versículos, mis hermanos, para irlos a ampliar a la casita, a leer, a meternos en la palabra de Dios, mis hermanos. Aleluya. Porque yo aquí, ¿verdad?, les predico y les enseño es de la palabra. De la palabra, gloria a Dios. Y segundo punto, ¿qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Dice que el evangelio dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío y también al griego. Romanos capítulo 1 versículo 16. ¿Qué pasa? Con la ley, en el tiempo de la ley no nos salva, pero Jesucristo dice que el evangelio es poder de Dios para salvación. O sea que nuestra salvación la obtenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Ahora vamos a la promesa de nuestro Señor Jesucristo en el nuevo pacto, ¿verdad? La promesa de nuestro Señor Jesucristo en el nuevo pacto. Cuando vamos al libro de Hebreos, mis amados hermanos, capítulo 8, versículos del 6 al 10, nos dice: pero ahora Jesús ha alcanzado un ministerio sacerdotal, tanto más excelente, por cuanto Él es mediador de un pacto superior, que ha sido establecido sobre promesas superiores. Porque si el primer pacto hubiera sido sin defecto, no se habría procurado lugar para otro segundo pacto. Gloria a Dios. Recordemos que en el huerto del Edén Dios hizo pacto con Adán y Eva, pero falló. Entonces, ¿verdad?, todo el mundo le falló al Señor. Han pasado muchas cosas, levantó a muchos siervos, vino el diluvio, hizo cambios, hizo cuánta cosa, ¿verdad? Ya llevamos más de 2000 años en todo esto, gloria a Dios. Pero ¿qué pasa? Si Adán y Eva no hubieran fallado en el huerto del Edén, no hubiera habido la oportunidad de que Dios mandara el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, ¿verdad? El del pacto nuevo. Gloria a Jesús. Por la sangre de Jesús. Bendito sea el Señor. Por la sangre de Jesús. Sí, Señor. Gloria a Dios. No hubiera habido un segundo pacto, porque respondiéndoles dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que concluiré con la casa de Israel y en la casa de Judá un nuevo pacto. Gloria a Dios. Ahí estamos nosotros, que hice con sus padres en el día en que los tomé para sacarlos de la tierra de Egipto. Aleluya. Miren lo que dice: porque ellos, los 430 años que estuvieron en Egipto, ese pueblo, dice, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo dejé de preocuparme. Miren,
no se preocupó. Dice, dejé de preocuparme por ellos, dice el Señor, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. ¿Cuáles son aquellos días? Ya han pasado más de 2000 años, aleluya. Estamos por entrar a las 70 semanas de Daniel. Son estos tiempos, estos días, mis hermanos. Pronto, aleluya, va a llegarse de cuando Él dijo, aquellos días son estos días que estamos viviendo, aleluya. Él hará pacto con Israel. Gloria a Dios, santo, aleluya. Ay, qué lindo, bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Estamos en esos días, mis hermanos. Es tiempo que nos pongamos la faja en la cintura, aleluya, en hombre. Bendito Dios, aleluya. Y la mujer amarrarnos bien la falda, porque estamos viviendo tiempos peligrosos. Y lo vemos, porque el día y la hora no lo sabemos, pero sí, por las señales dice que sabremos que el Señor está a las puertas. Gloria a Dios, aleluya. Qué bueno y lindo es nuestro Dios. Dice, pondré mis leyes. Miren, cuando Él haga pacto con la casa de Israel, dice, pondré mis leyes en las mentes de ellos y en sus corazones las escribiré. Y seré para ellos Dios, y para mí serán mi pueblo. Amén. Gloria a Dios. Gloria. Ya, nosotros, la palabra de Dios está aquí, ¿verdad? Nosotros la escudriñamos y Dios nos habla por medio de esta palabra. Pero en ese entonces, cuando el Señor haga pacto con el pueblo de Israel, Él se lo va a poner en las mentes, las leyes, ¿verdad? Y los estatutos, y se los va a escribir en el corazón. Una vez fueron escritos aquí los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra, pero ahora el Señor lo va a escribir en los corazones de cada uno de ellos. Y va a quitar esos corazones de piedra y va a poner corazones de carne, corazones sensibles. Gracias, aleluya, Padre. a sus promesas, Gracias. a su palabra. Gloria a Dios. Favor. Pues la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios. Las obras de la carne no se someten a la ley de Dios, ni tampoco no puede, porque si anda en las obras de la carne no puede. Donde dice Romanos capítulo 8 versículo 7. Gloria a Dios. Sin la ayuda de Cristo, mis amados hermanos, el hombre no puede obedecer a Dios. Sin la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, el hombre no puede obedecer a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Gloria Cuando al vamos Señor. allá al libro de Juan, capítulo 15, versículo 5, nos dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos o las ramas. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, pero separados de mí nada podéis hacer. Gloria a Dios. La promesa, la preeminencia depende de guardar los mandamientos de Cristo para poder, ¿verdad?, sujetarnos a no pecar. Gloria a Dios, aleluya. Esto se refiere, mis hermanos, también a las obras del creyente. El cristiano que no permanece en Cristo no puede hacer lo que agrada a Dios. Es imposible. Si usted y yo no permanecemos en Cristo, ¿cómo vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos? Su mandamiento y que le agrademos. Es imposible. Por tanto, sus obras serán quemadas ante el tribunal de Cristo. Aunque Él mismo será salvo. Mire, gloria a Dios. Si vamos al primer libro de Corintios, capítulo 3, versículos
11 al 15, mira lo que dice. Gloria a Dios, hay poder en Cristo. 15 y matáis 6. Capítulo 3, empezando del versículo 11 al 15, mire lo que dice. Porque nadie puede poner otro fundamento en el que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento de nuestra vida y nuestro ser es nuestro Señor Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará más manifiesta, porque el día la declarará, pues el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Seremos probados por fuego, así como el Señor prueba el oro, prueba la plata, aleluya, candente, todo eso. O somos hojarascas, aleluya, si somos, ¿de qué estamos hechos? Él nos prueba. Dice, si permaneciera en la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Nosotros no perdemos la salvación, pero el Dios que nos ama tanto, ¿verdad? Por ese gran amor, nos mete en el fuego de la prueba para que volvamos a sus caminos. Aleluya. Gloria a Dios. Y a nosotros no nos corresponde juzgar. Gloria a Dios. Dice el 16: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual soy usted y yo, vuestro, de vosotros, santo es. Este templo es santo, mis hermanos. Este templo es santo. La salvación no se pierde, pero tenemos que pasar, el que se despía, pasar por pruebas, por luchas, por el fuego. Gloria a Dios, porque Dios nos ama tanto, mis hermanos. Gloria a Dios. Pero no por eso es que vamos a ir a pecar deliberadamente o apartarnos del Señor. No. Lo contrario, tenemos que buscar más de Él. ¿Por qué? ¿A usted le gusta que le vengan pruebas bien candentes? No, ¿verdad? ¿De fuego? No, así que entonces tenemos que estar sujetos, ¿verdad?, a los mandamientos de nuestro Señor. Ya se lo leí, usted lo puede emplear en su casita. Pero ¿sabe que este pasaje se refiere solamente al tribunal de Cristo? Las obras de las que se hace examen aquí, nada aquí en la tierra, nada tienen que ver con ganar o perder la salvación, dijo Jesús. No todo aquel que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 7, versículo 21. Gloria a Dios. El hombre será juzgado en relación a los mandamientos de Dios. Por lo tanto, cualquiera que quebranta el más pequeño de estos mandamientos, así será a los hombres. Será considerado el más pequeño allá en el cielo. Aleluya. Cuando nosotros violentamos, ¿verdad?, el mandamiento más pequeño que nosotros creemos que eso no miento, no hago esto, no, si toco esto, pues no, pero el Señor lo ve todo, mis hermanos, aleluya. Por muy pequeño que sea, dice que será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumple y los enseña también, este será considerado grande en el reino de los cielos. Qué importante, ¿verdad? Gloria a Dios. El Señor sabe qué es lo que enseñamos. ¿Qué es lo que enseñamos a los hermanos? Gloria a Dios.
El consejo en este día, mis hermanos, es que el creyente ya mejor no siga pecando. Procure no pecar. Pidámosle a Dios, porque como les dije, separado de Él, nada podemos hacer. Pero si nosotros le pedimos a Él que nos ayude a perseverar, ¿verdad? Y a darnos ese dominio propio que Él nos ha dado, lo echemos a andar. Porque dice allá en el libro de Timoteo que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Así es que si sigue pecando es porque le da la gana, pero podemos venir a Dios y decirle que nos ayude, que nos reconforte, nos dé fuerza en ese dominio propio. Aleluya. Romanos capítulo 6, 1 y 2 nos dice: ¿qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos todavía con él? Es imposible. Nosotros hemos muerto al pecado. Aleluya. Y hemos heredado vida eterna, porque el Señor eso lo hizo en la cruz. Nos dio herencia, ¿verdad? La herencia de vida eterna. Bendito Dios. Porque las obras de la ley, por las obras de la ley, nadie será justificado delante de Él. Pues por medio de la ley viene el reconocimiento del pecado. Romanos 3:20. Los que creen en Cristo y viven en Cristo son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es el Cristo Jesús. Romanos 3:24. El Señor Jesucristo dijo, mis amados hermanos, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no cometerás homicidio, y cualquiera que comete homicidio será culpable en el juicio. Pero yo os digo que todo el que se enoja con su hermano será culpable en el juicio. Cualquiera que llame a su hermano necio será culpable ante el Sanedrín. Y cualquiera que le llame fatuo a su hermano será expuesto al infierno de fuego. Usted sabe que esa palabra fatuo es una palabra bien pesada, bien dura. ¿Y usted sabe qué significa fatuo? Dice que fatuo es una persona, según el mundo, ¿verdad? Es que es estúpida, que es tonta, que es impertinente en sus afirmaciones o acciones. Esto quiere decir fatuo. Pero esto depende más bien, mi amado hermano, de lo interior, aleluya, de lo interior del hombre, más que de lo exterior. O sea, lo que tenemos ahí adentro, gloria a Dios, en el corazón. De tal manera, mis amados hermanos, aleluya, que tenemos que obedecer la palabra de Dios, que es por medio de ella quien nos exhorta y quien nos enseña. Cuando vamos al libro de Mateo, ya vamos casi terminando. Cuando vamos al libro de Mateo, capítulo 5, versículos 21 y 22, nos dice: habéis oído que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo capítulo 5, versículo 27 y versículo 28. Mis amados hermanos, seamos cuidadosos, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya, muy cuidadosos, ¿verdad? Estos ojos a veces nos hacen pecar, pero tenemos dominio propio para poder, aleluya, separarnos de eso. Bendito sea Dios. El Señor declara, mis amados hermanos, que cada persona es responsable de su propio pecado. Aleluya. El hijo rebelde de un verdadero siervo, una persona justa, ¿verdad?
Pero si ese hijo de la persona justa, aleluya, peca, ya esa es una responsabilidad propia de su pecado. Porque el día que estemos, mis amados hermanos, delante del tribunal de nuestro Señor Jesucristo, todos daremos cuenta, ¿verdad?, de lo bueno que hemos hecho y de lo malo que hemos hecho. Así que, mis amados hermanos, espero, ¿verdad?, que esta enseñanza de esta mañana, este recordatorio de los 10 mandamientos, aleluya, y de la ley y del nuevo pacto, ¿verdad?, nos llene nuestros corazones y que el Señor nos ayude a llevarlas por obra en nuestra vida cotidiana. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, en esta preciosa mañana. Aleluya.